de casa, si se podría decir, y se va a enfrentar con qué hacer. Va a aplicar posiblemente lo que es casi un artículo que es un artículo que se lo utiliza a diario. Respetará el artículo 82 de la Constitución, que hace relación a la seguridad jurídica, respetará el 226, que hace relación al principio de legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se ha dicho ni se ha determinado qué va a pasar con la recaudación. Cuando hablo de recaudación, tiene que ser entendida desde el tema más sencillo, como la relacionada a servicios básicos, hasta temas más complicados, como los relacionados a impuestos. De cierta forma, el CERCOP ha determinado sendas directrices, ya sea como desde presentar una oferta o la atención o la interrelación con las comisiones, procedimientos precontractuales durante la crisis. Así también el CERCOP ha determinado normas obligatorias para ser aplicadas en los temas de emergencia, pero claro, no se le ha dado pautas a la administración pública, a las máximas autoridades y a los administradores de contrato para que tomen decisiones. No obstante, esas autoridades, esos servidores públicos, funcionarios, deberán actuar por su cuenta. Amén de lo dicho, todo eso no modifica la ley. Voy a ingresar a la presentación que tengo y iré desarrollando los temas. ¿Se ve? Ya. No puedo ver. Listo. Yo laboro en el estudio jurídico Barrera Andrade Ceballos Bacló, y la gran pregunta para este pequeño conversatorio es: ¿qué sucederá dentro de la administración pública cuando termine el plazo del estado de excepción por calamidad doméstica, entre paréntesis, emergencia sanitaria, que ha sido declarada en el Ecuador? La respuesta todavía no la sabemos, ya que ahora lo que hacemos es intentar predecir el futuro para sobrevivir. Además, nos hemos enfocado en temas macro y no en las cosas básicas del día a día post-cuarentena. Lo real es que se ha emitido un decreto presidencial que ha arreglado el estado de excepción por calamidad doméstica, emergencia sanitaria, que ha sido auditado por la Corte Constitucional, acto normativo que ha dispuesto pautas generales para que supuestamente la administración vele por los intereses ciudadanos. Pero en la práctica no abarca todo. Existen vacíos, a mi punto de vista, que dan espacio para la libre interpretación. Incluso la llamada fuerza mayor, que tanto se ha discutido durante esta cuarentena, llegó para ser invitada y está presente en todos los aspectos a nivel nacional y mundial. En la práctica, para mi punto de vista, lo decretado por el presidente de la República ordena y a su vez exhorta a todas las administraciones de las funciones y entidades del Ecuador contempladas en el artículo 226 para que actúen eficaz y eficientemente para precautelar la vida de los administrados o ciudadanos, sobre todo en los temas de salud para combatir el virus. No obstante, hay temas minúsculos que se los desarrollan a diario, que son iguales o similares en todas las jurisdicciones del Ecuador.
ya sea la gran ciudad Quito, Guayaquil, como en una pequeña ciudad alejada del Ecuador, quizás Chordelec o Soldados, y de los cuales no se ha magnificado aún la forma como deberían ser tratados. Tal es el caso que, como ya lo he dicho en mi parte introductoria, no se ha dicho nada en las leyes económicas urgentes, es decir, no se les ha dado la debida importancia. No obstante, planteo dos preguntas para entender mejor el problema. ¿Qué ocurrirá con las relaciones cotidianas que disponen los ciudadanos con las administraciones públicas al terminar la cuarentena? ¿Cómo qué sucederá con las órdenes municipales u otras que hayan suspendido plazos y términos, procedimientos administrativos, formas de recaudación por la provisión de servicios básicos, hasta los más formales como el de impuestos? Por mandato constitucional se entiende que los servicios básicos no se los puede paralizar, lo que se ha cumplido a cabalidad, ya que a nivel nacional se han generado órdenes administrativas debidamente motivadas para que eso no suceda. Así, los servicios de alumbrado eléctrico, alcantarillado, telefonía, recolección de basura, agua potable han continuado ininterrumpidamente. La falta de pago por los meses de marzo y abril en curso no ha generado costes algunos, ni desatención en los servicios. Con ello se ha garantizado su goce y completo disfrute, cumpliendo con lo establecido con la Constitución. Fruto de la orden dada por el presidente el 16 de marzo de 2020, las directrices han abarcado un sinnúmero de matices y alcances por medio de órdenes escritas por parte de las diferentes administraciones públicas, sobre todo para atender la crisis sanitaria, siendo el efecto que se hayan suspendido, como lo he dicho en el artículo 8 del decreto ejecutivo de 16 de marzo de 2020, plazos y términos de procedimientos que se hallaban en curso, entendido entre líneas que también se haya suspendido la recaudación vía coactiva, ya sea de pago de predios urbanos, servicios públicos en general, matriculación, pago de permisos, multas, plazos, glosas, otros. Sin embargo, si bien es cierto que la orden presidencial ha determinado un plazo concreto de duración para la emergencia, 60 días, nada se ha dicho qué sucederá cuando ese tiempo concluya. Se debe señalar que me refiero a un punto concreto, en cómo va a actuar la administración pública y por su intermedio los servidores públicos que laboran en ello. Punto que me referí en mi introducción. Cuando retomen a su trabajo, por lo general los servidores públicos lo que van a hacer es, como primera mini hipótesis se puede decir, seguir con la gestión de los procedimientos recaudatorios. Y también tratar de gestionar los pagos que no se han generado por los meses de marzo y abril, que son partes de las entradas con las cuales se nutren las entidades para prestar servicios y demandas ciudadanas. Lo oportuno y pertinente es preguntarnos cómo vamos a afrontarlo desde nuestro rol como ciudadanos ecuatorianos. Bien he dicho, amigos de la Cámara de Comercio y personas que nos escuchan a través de este seminario, que todo lo que se ha hecho o lo que se está debatiendo en la Asamblea son temas macro. Pero los temas del día a día no han sido revisados. Razón por la que es necesario exhortar a las administraciones
para que emitan políticas a favor de la ciudadanía en estos tiempos y que estas directrices sean tan claras que de cualquier información no solo llegue a los destinatarios finales, como a los administradores y quienes las ejecutan. Órdenes que deberán ser soluciones para afrontar los problemas que se avecinan y que de seguro por su complejidad esperemos no se conviertan en problemas futuros. Si no se lo hace y dimensiona así, seguro se convertirán en un dolor de cabeza. Como ciudadanos, en esta emergencia, lo que menos queremos es que nuestros derechos sean conculcados. Entre esos, porque estamos en nuestra casa, en nuestras moradas, lo que menos queremos es dejar de tener servicios básicos. Y obviamente, quizás muchas familias no tengan cómo pagar los mismos. No hay liquidez, no hay trabajo. Por ahí también hay un artículo interesante que, bueno, los artículos interesantes, hay un artículo que dice que no podemos movilizarnos dentro del decreto. Hay otro artículo que decreta el tema de la suspensión del trabajo con todas las formalidades que se han dado posteriormente. Entonces, como no podemos salir a trabajar, obviamente no tenemos quizás efectivo para cancelar esos servicios. Habrá que anunciar una vez más o repotenciar por los canales pertinentes a través de la administración pública cuáles son los servicios que las instituciones prestan y sobre todo cómo lo hacen. Para lo que no es necesario gastar dinero, sino usar los medios que ya existen y modificarlos a la realidad que deberá integrarse a las políticas de gobierno digital que nos exige esta calamidad. Así también evitamos, amigos, encontrarnos en masa y obviamente precautelar el tema de no contraer el virus. Así ratificar que el aislamiento es la primera fuente para combatir el problema, como son los medios informáticos por los cuales recibiremos y demandaremos servicios. Aquí hay un tema importante, se lo está desarrollando tanto en lo público como en lo privado, el uso de la firma digital, estaba ya determinado hace algún tiempo en alguna norma de la República, se ha repotenciado, la Cámara de Comercio, entiendo, es ente de certificación u otorga firmas digitales, el CERCOP también ha exhortado a sus administraciones, a las administraciones públicas a que se utilice la firma digital. Es obligación para la función ejecutiva el uso del sistema Quipus y obviamente a través del mismo el uso de la firma digital. Eso es interesante. Pero también habrán temas que desarrollar, formularios de línea, entre otros. Además, se procederá a buscar soluciones. Los servidores que llevan adelante las competencias de sus órganos, empresas municipales y entidades públicas, en general deberán buscar salidas oportunas, legítimas, rápidas, certeras y pertinentes en cada uno de los problemas que se les plantee por parte de los administrados, como en el caso de la recaudación de servicios básicos y facilidades a través de convenios de pago o reestructuraciones. Ya entramos en el tema que quizás les puede interesar. Y obviamente estas estructuraciones, por no poder salir, quizás se las deba realizar en línea y sin la formalidad de un abogado. Cualquiera que fuere el objetivo final, será que se otorgue un respiro a la ciudadanía en esta emergencia sanitaria. Estas facilidades, tales como reestructuraciones o fórmulas de solución de problemas que se avecinan, se las debe pensar no solo como si los bancos, emisoras de tarjetas de crédito o cooperativas lo pueden hacer. Es decir, el sector público también lo puede hacer. Hay que pensar en los temas del día a día, los que no son tomados en cuenta, que son elementales, son básicos para la supervivencia diaria en el hogar y para disponer de una vida digna.
Un ejemplo, para más o menos ustedes me entiendan mejor, es el uso de la energía eléctrica. Sin ella no funcionarían los utensilios del hogar, ni tendríamos acceso a Internet. Con ello quedaríamos incomunicados si no cancelamos los valores al mes por ese servicio. ¿Y cuál es la vía que se usa para gestionar esto? Quizás muchas personas no la conozcan porque no hayan tenido ese problema. Es la recaudación vía coactiva, siendo esta un procedimiento eficaz y rápido. Para los amigos que no conozcan qué es la coactiva, en las siguientes láminas hago una explicación rápida de lo que es la coactiva. Por lo expuesto, teniendo claro que el plazo de la emergencia dispone de una fecha cierta para su culminación, las preguntas y respuestas que se deben comenzar a discutir como ciudadanos, como administrados, como ecuatorianos, serán cómo se afrontarán los problemas que se deriven por la relación con las entidades públicas y cómo actuarán, sobre todo, sus servidores una vez que el plazo fenezca. Lo racional y lógico será que se impartan normas previas a la culminación del plazo de la emergencia que abarquen a toda la administración. El presidente lo ha hecho en el decreto ejecutivo al que me he referido en mi parte introductoria, incluso en Guayaquil, ha dado unas normas especiales. Estas órdenes deberán ser sintetizadas en actos concretos para que cada una de las instituciones que se hayan diseminadas en el país, con casos similares o diferentes, puedan atender los requerimientos de la ciudadanía en general. Aquí hago un paréntesis, y claro, esto debería estar contemplado en la ley económica urgente, cualquiera de las que se debaten. No obstante, quizás se tome en cuenta o no se tome en cuenta. No podría decir. Si no se lo hace, las normas, es decir, si no se lo hace en las normas que se debaten en la Asamblea Nacional, quedará a responsabilidad de cada entidad pública aquello. Hay un artículo que me llama mucho la atención, es el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Les recomiendo que se lo lean. Allí, a través de las normas que están estipuladas, la máxima autoridad y jerárquicamente sus funcionarios de arriba para abajo tendrán que tomar todas las medidas para que no se vulneren los derechos de los ciudadanos en esta crisis. No obstante, hay que tenerlo por seguro que algunos servidores públicos, lo primero que harán al reintegrarse a su trabajo, como ya lo he dicho, será cumplir lo que ordenan las normas obligatorias, recaudar los servicios que se les hayan impagos, y la gran pregunta, ¿por qué? Debido a que quizás esos servidores públicos tengan miedo de ser observados a futuro por los órganos de control. Por el análisis previamente hecho, es necesario que se actualicen las reglas del juego, que se establezcan disposiciones transitorias en una de las leyes económicas de tipo urgente que se debaten en la Asamblea para afrontar la crisis a mediano, a corto y largo plazo. Hay que generar directrices que no dejen a ningún ciudadano por fuera y se les atiendan sus problemas por pequeños e insignificantes que sean. Dentro de la crisis que vivimos y para salir de la misma, hay que buscar fórmulas para que los ciudadanos que adeudan a las administraciones públicas por servicios básicos u otros temas puedan pagarlos. Para que ello suceda, no hay que esperar, como lo digo, la ley que genere esos incentivos, ni tampoco que esto lo haga, las directrices sean dadas por el señor presidente de la República. Esta es una situación en la cual cada autoridad, por el cargo que detente, sin importar ni la jerarquía ni el grado, deberá ordenar y disponer
las medidas para afrontar lo que vivimos, fruto de las acciones que se brinden. En este caso concreto, y un punto que yo estudio y trato, los servicios públicos no se verán paralizados. Planteo dos preguntas. ¿Estamos preparados los ecuatorianos a los cambios normativos para afrontar la crisis? Y mi respuesta es que sí, aunque no nos guste. Otra pregunta. ¿Las administraciones públicas están listas para atender las demandas ciudadanas que se han generado fruto de esta crisis? Mi respuesta, quisiera que sea así, pero yo la he planteado como que no, por varias razones. Siendo tal vez una de las primeras que la capacidad de solicitud, de queja, como se llama, la petición que vaya a hacer el administrado, se va a incrementar, y por las normas que disponemos, las administraciones públicas van a generar un cuello de botella si no cambia las normas, ya sea en la ley urgente que se trata, o si los servidores públicos no las aplican en debida forma. En este punto sería el segundo punto macro dentro de esta conversación. Llego a mi primera hipótesis. Terminado el plazo del estado de excepción, no se detienen las coactivas. Con eso no quiero ser peyorativo, no quiero decir que eso no va a pasar, simplemente yo lo he desarrollado así. Si es que las normas se mantienen, las coactivas se van a seguir desarrollando. Y aquí he hecho una pequeña reflexión. La realidad ha cambiado, por lo tanto, las leyes deben hacer. Si no sucede aquello, no podremos afrontar la crisis. Y ahora viene lo bueno, la coactiva. Muchos de ustedes estarán relacionados o conocerán qué es una coactiva. Unos dicen que es un procedimiento, otros dicen que es una jurisdicción, otros creen que es un tema jurisdiccional. Simplemente la coactiva es un procedimiento administrativo, si se puede decir, es un procedimiento que se lo desarrolla dentro de una institución pública que tiene la competencia para hacerlo. No todas las instituciones públicas pueden hacerlo, solo las que disponen de esa competencia por reserva de ley podrán hacerlo. Pero ¿por qué existe este procedimiento? Y claro, habrán muchas preguntas y respuestas. Yo quizás las sintetizo con este pequeño párrafo que les presento, y quizás existe esto porque de por medio existen recursos públicos que han sido otorgados en calidad de préstamo o se han usado para proveer servicios públicos, servicios básicos, y deben ser recuperados para no ultrajar la majestad de la administración. Espero que este trabalenguas no se convierta en un proverbio chino. En otras palabras, hay plata, se podría decir, pública, que tiene que ser recuperada. Y claro, es preferible, como están las normas, hacerlo a través del procedimiento coactivo y no a través de una demanda judicial que podría tomar 3 o 4 años. Este procedimiento es rápido, es eficaz, más o menos de 30, 60, 90 días. La administración pública puede haber recobrado los valores, mientras que en otros, si es que fuera por un tema judicial, podría ser el doble, el triple o más tiempo. Características generales de la coactiva. Muchas personas que, como digo, conocerán esto, pero para los que no conocen,
las he sintetizado de cierta forma, ya les he ido comentando en el transcurso de la comunicación de este seminario, muchas de ellas, pero la más importante quizás, o con la que se debe comenzar, es que la entidad pública que recupere o que recaude a través de vía coactiva debe tener la competencia para hacer. La competencia nace de la ley, eso no se olviden. El procedimiento coactivo es un procedimiento reglado, es decir, tiene sus normas, están establecidas en el Código Orgánico Administrativo. Es un procedimiento donde prevalece el interés general sobre el interés particular. Los que gustan pueden revisar el artículo 83, numeral 7 de la Constitución, donde se determina lo que yo les comento. El procedimiento coactivo no se lo inicia de manera verbal, es necesario que se apareje el documento original del título de crédito que debe cumplir una serie de requisitos como lo establece el COA. Quien instruye la recaudación vía coactiva no es un juez. Bueno, aquí aclaro, siempre se ha dicho el juez de coactivas. No es un juez, no forma parte de la función judicial, es un servidor público. Ahora lo llamamos empleados recaudadores, tiene un nombre un poquito más complicado. Este es un procedimiento administrativo, no es un procedimiento judicial. Para dar inicio al procedimiento coactivo, solo se necesita la orden de cobro general o especial. La orden de cobro conlleva implícita para el recaudador la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva. No hacerlo de esta forma podrá generar un procedimiento nulo, y existen dos instancias para la gestión de lo adeudado, que son el órgano responsable de la emisión de las órdenes de cobro, para traducirles al cristiano, si se puede decir, los departamentos financieros, las coordinaciones administrativas financieras, y el órgano ejecutor a cargo de las competencias para el cobro compulsivo de las obligaciones, ¿quién? El empleado recaudador o el mal llamado juez. La realidad. El artículo 267 del Código Orgánico Administrativo establece que únicamente las obligaciones determinadas actualmente exigibles, cualquiera sea su fuente o título, autorizan a la administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva al término del tiempo previsto en ese código para su pago voluntario. La obligación será determinada cuando se ha identificado al deudor y se ha fijado su medida por lo menos hasta 15 días antes de la fecha de emisión de la correspondiente orden de cobro. Aclaro que este es un comentario que lo he traído de la norma, así que no es un aporte mío, sino es un resumen de lo que establece el COA. La obligación es exigible cuando, en otras palabras, cuando vamos a tener el problema con una coactiva. La notificación al deudor del acto administrativo o título del que se desprende la obligación a favor de la administración pública, se trata de una obligación pura y simple o de una obligación sujeta a condición resolutoria. Ha vencido el plazo, el cumplimiento o falta de la condición, si se trata de una obligación sometida a condición suspensiva, no se está limitando por la mora el cumplimiento de obligaciones a cargo de la administración pública, y quien deba podrá solicitarlo dentro del procedimiento administrativo la extinción total o parcial de la obligación. Cuando se emiten los títulos de crédito deberá constar lo siguiente. Esto es un tema fundamental. Si está mal elaborado un título de crédito, se lo deberá declarar nulo. No les quiero enseñar eso, simplemente voy a replicar lo que dice la ley. El título deberá tener ciertas formalidades. Si es que no están estas formalidades, se entenderá que el título no existe. Deberá constar la designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite, identificación del deudor, lugar y fecha de la emisión, concepto por el que se emite y su antecedente, valor de la obligación,
la fecha desde cual se devengan intereses, liquidación de intereses hasta la fecha de emisión y la firma del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente. Es lo que les decía. Elaborar un título sin las formalidades causará nulidad. Si quieren revisarlo de mejor forma, esto está determinado en el artículo 268 del Código Orgánico Administrativo, siendo la consecuencia la baja del título de crédito. El deudor tendrá el derecho a formular un reclamo administrativo únicamente sobre los requisitos del título de crédito emitido, tal como lo establece el 269 del COA. Ya les voy a hablar también de las excepciones. Y claro, ya comienza el tema de que extrajudicialmente, si se puede decir, como llaman en el argot de la administración pública, bien o mal traído, tengo que llamarle a quien debe, tengo que buscar que se pague, tiene que haber esa sensación, tengo que notar, ya sea por email, oficios, WhatsApp, que haya tratado de recuperar el tema. Y claro, ya poco a poco se va complicando el tema. Si es que no se llega a cancelar dentro de 10 días, se hará el título ejecutivo, pasará donde el recaudador, y el recaudador lo que hará es solicitarle que se pague en 3 días o limitarles. Y aquí el tema interesante para ustedes. Viene el tema de facilidades a pagar, que no es igual a reestructuraciones. Las facilidades están contempladas en el COA, ¿sí? Y estas, no por el hecho de que se las requiera, la misma será admitida. Sería buenísimo que pase, pero no es así. Habrá un análisis por parte del servidor público que haya emitido la orden de cobro. Las facilidades pueden solicitarse hasta antes de la fecha de inicio de la etapa de remate de los bienes embargados. Sin embargo, una vez iniciado el cobro, la determinación de la obligación incluirá los gastos en los que haya incurrido la administración pública hasta la fecha de petición. En el caso que se requiera que opere una facilidad de pago, se deberá determinar, es decir, esto debe constar en la solicitud, la indicación clara y precisa de las obligaciones con respecto a cuáles la indicación clara y precisa de las obligaciones con respecto a cuáles se solicitan facilidades de pago, la forma en la que se pagará la obligación y la indicación de la garantía para la obligación. El artículo 276 del Código Orgánico Administrativo anuncia restricciones para la concesión de facilidades de pago, entre ellas de manera general, cuando la garantía de pago de la diferencia no pagada de la obligación no sea suficiente a la adecuada, cuando el garante no es idóneo, cuando las obligaciones hayan sido objeto de concesión de otras facilidades de pago, como cuando se pretende alterar la prelación de créditos del régimen común y cuando exista un riesgo de no poder efectuarse la recuperación. En el caso de que la petición sea aceptada, esta deberá ser consumada o el interesado deberá pagarla dentro de 10 días desde lo ofrecido al contado y deberá rendir una garantía por la diferencia. El pago de la diferencia se lo deberá realizar en cuotas periódicamente para que cumplan el capital, intereses y multas según corresponda en el plazo que no excedan del 20%, de 24 meses contados desde la fecha de notificación de la resolución con la que se concede las facilidades de pago, salvo que haya previsto un régimen distinto. Bueno, yo he visto un régimen distinto y es
en un tema penal económico por una reparación. Se le dio tres años para pagar, muy diferente a lo que establece el COA. Hay que revisar también en este punto cómo son los reglamentos de las diferentes instituciones. Los efectos de la solicitud de requerimiento de facilidades de pago generarán la continuación del procedimiento administrativo en el supuesto de la solicitud de facilidades de pago si la misma es desechada. La suspensión del procedimiento administrativo hasta la fecha de pago íntegro de la obligación si se admite la solución de facilidades de pago. Si la petición es rechazada, el órgano resolutorio requerirá del órgano ejecutor el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y la adopción de las medidas cautelares. Y si la petición hubiera sido admitida a trámite y el supuesto deudor incumple su obligación, el procedimiento de ejecución coactiva continuará desde la etapa en que se haya suspendido. Es imperioso mencionar que al concederse las facilidades de pago, el órgano competente puede considerar suspender las medidas cautelares si ello permite el cumplimiento de las obligaciones a cargo del deudor. Esto merece mucha atención. Este debería ser el deber ser de lo que debería ocurrir. Perdone que haya sido redundante en las palabras, pero esto no sucede. Agotándose la fase voluntaria y vencido el plazo para el pago de esa forma, el órgano ejecutor emitirá la orden de pago inmediato y dispondrá al deudor, sus garantes o ambos paguen la deuda o dimitan bienes dentro de 3 días, contados desde la notificación, anunciando que de no hacerlo se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costes. Aquí también me detengo, es decir, si yo debo $20,000 y en mi cuenta yo tengo $60,000 o $100,000 y tengo 5 carros, 2 casas, más o menos un patrimonio de unos $300,000, un ejemplo, o de $300,000 o $350,000. Lo lógico es que solo se embargue, se retenga lo que yo adeudo. Pero el estilo de la administración pública, no he visto administración pública que no lo haga, es que le ponen prohibición a todo, que le bloquean las cuentas por todo, y una vez que sucede eso y recobran cobran lo que deben recaudar, de ahí tengo que solucionar el tema y muchas veces es un dolor de cabeza. En la orden de pago o posteriormente se puede ordenar el secuestro, retención, la prohibición de bienes, así adoptar una medida cautelar. El ejecutor no precisa de trámite previo y adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las personas. Es decir, esto no sucede. La falta señalada en la línea anterior se limita al aseguramiento del pago de la obligación pendiente, por tanto, el monto máximo sobre el cual se podrá ordenar el secuestro u otro ascenderá al valor del saldo de la obligación. Repito, no sucede. El coactivado puede, obviamente, cesar las medidas cautelares presentando a satisfacción del órgano ejecutor una póliza bancaria o una garantía bancaria incondicional de cobro inmediato por el valor total del capital, los intereses y aquellos que se generan en el siguiente año y costos del procedimiento. Muy pocas personas lo van a poder hacer. No obstante, en el caso de haberse realizado la retención de cuentas bancarias, el secuestro o la prohibición de enajenar bienes por un monto igual al saldo de la obligación pendiente, se levantarán todas las medidas cautelares existentes, tales como el arraigo. No creo que es constitucional, no voy a hablar del tema, yo me quedo en mi tema administrativo, o por la prohibición de ausentarse del país o cualquier otra medida precautelatoria interpuesta por el ejecutor. La orden de embargo, tan simple como esto, ya estoy por terminar también, si no estoy mal, Ananda, tengo 15 minutos, si me confirma. Sí, doctor, todavía tenemos unos 15 minutos más y también
esta oportunidad para recordarles que pueden dejar sus preguntas en la casilla que está a su lado izquierdo, es el botón que dice QIA y hay un signo de pregunta y pueden dejar las preguntas que deseen realizarle a nuestro experto, por favor. Muchas gracias. Sí. La orden de pago, si el deudor no paga ni limite bienes para el embargo en el término dispuesto en la orden de pago de inmediato, si la dimisión de bienes es maliciosa, los bienes dimitidos por el deudor son inútiles para su remate, si los bienes dimitidos se encuentran fuera del país o son de difícil acceso, o si los dimitidos no alcanzan a cubrir el crédito. ¿Qué preferirá el recaudador para embargar? Los bienes sobre los que se haya ejecutado una medida cautelar, los de mayor liquidez, los que requieran menos exigencias para su ejecución y los que ofrezcan la facilidad para su remate o transferencia. Una vez que se genere el embargo de bienes, el mismo se lo practicará aprendiéndolos y entregándolos al depositario para que queden en custodia. Para esto puedo también solicitar el apoyo de la fuerza pública y también se podrá disponer el descerrajamiento, obviamente con la autorización de allanamiento emitida por el juzgador de contravenciones del lugar donde se sustancie el procedimiento. Oposición. Yo me puedo oponer, el ciudadano se puede oponer, el administrado se puede oponer a la ejecución coactiva, tal como reza el artículo 327 del COA, siendo oportuno hacerlo ante el juzgador competente dentro de 20 días, tal como lo regula el artículo 329 del Código Orgánico Administrativo. Ahí hay un vacío, no dice desde cuándo aplican esos 20 días. Desde la notificación sería lo racional, pero queda para la interpretación. No obstante, será tal vez motivo de otra conversación. Las excepciones para presentar la oposición son la incompetencia del órgano ejecutor, ilegitimidad de personería del ejecutado o de quien haya sido notificado como su representante, inexistencia o extinción de la obligación, el hecho de no ser deudor ni responsable de la obligación exigida, encontrarse en trámite pendiente de resolución una reclamación o recurso administrativo con respecto al título de crédito que sirve de base para la ejecución coactiva en los casos que se haya requerido el título de crédito, hallarse en trámite la petición de facilidades de pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos, encontrarse suspendida la eficacia del acto administrativo cuya ejecución se persigue y duplicación de títulos con respecto de la misma obligación y de una misma persona. En este segundo punto, mi segunda hipótesis. Terminando el plazo de excepción por calamidad doméstica, si no se incorpora este tema en las normas que se debaten en la Asamblea Nacional, se reforma el Código Orgánico Administrativo y o se da una orden general por un plazo concreto, no se suspenderán los procedimientos coactivos. Vuelvo a repetir, no quiero ser lacónico, pesimista, pero si es que esto no sucede, los servidores públicos seguirán con los mismos. ¿Y nosotros qué deberemos hacer? Creo yo, y por eso he hecho también esta idea, se deberá generar presión social para que eso ocurra. Es decir, nos debemos quejar. Ahora, yo he ido más allá. Y en la cuarentena he tenido el tiempo para pensar y repensar sobre este tema y creo que estas propuestas, que hay que hacer propuestas. ¿Qué propuestas les comparto a ustedes? Que deberían estar en las leyes económicas urgentes y si es que no entran como ciudadanos, lo que debemos pretender es algo como lo que les voy a comentar. Todas las entidades esas son las propuestas que deberían incluirse. De cierta forma, les comento, he mencionado en mis redes sociales, de cierta forma también a través de una buena amiga que dispone de una página en internet, las ha hecho conocer y también las he enviado a la Secretaría de la Comisión, de una de las comisiones, como un aporte ciudadano y que les comento a ustedes. Una propuesta podría ser que todas las entidades de la administración pública en un plazo de 180 días, puede ser más, puede ser menos, suspendan sus procedimientos coactivos, incluidos embargos y remates. Durante ese tiempo se actualizarán sus bases de datos, se revisarán formalidades y solemnidades dentro de los mismos, auditarán que los títulos hayan sido legalmente expedidos
y que no se encuentren duplicados, se expedirán las providencias dando cumplimiento a lo ordenado. Otra propuesta: todas las entidades de la administración pública, al terminar el plazo de 180 días de mi punto 1, reportarán a su órgano de control los resultados de su trabajo. Adicionalmente, durante el plazo de 180 días, las personas naturales y jurídicas que dispongan de créditos impagos con una de las entidades de la administración pública, cualquiera fuera su origen, deberán acercarse a reestructurar sus deudas y buscar una solución de pago. Para el efecto, presentarán una solicitud que será analizada por la entidad. La entidad pública competente para recuperar valores vía coactiva deberá, en el plazo de 15 días de expedida la ley económica urgente en el registro oficial, emitir por acto normativo los requisitos mínimos con los que aceptarán las peticiones, las que deberán ser atendidas en un plazo de 90 días desde su presentación en la institución. Puede ser más tiempo. Las pretensiones de la ciudadanía que no reúnan los requisitos mínimos no serán aceptadas por la entidad pública, y su falta de atención dentro del plazo de 90 días desde su presentación no podrá ser tomada en cuenta como que ha operado un silencio administrativo. Todas las entidades de la administración pública, incluidos los bancos que dispongan capital estatal y por aquello que cuenten con la capacidad de cobro vía coactiva, en el plazo de 15 días desde la publicación de la ley en el registro oficial, deberán actualizar su normativa interna en cuanto a la suspensión de plazos y reestructuras, precautelando así la seguridad jurídica que se describe en nuestras normas. Y esta es de reciente creación: que no se reporte al buró de crédito lo adeudado en 180 días. Llego a mi tercera hipótesis dentro del tiempo. Es decir, ¿qué concluyo? Que hay que reformar las normas vigentes. Solo así podremos controlar y suspender los procedimientos coactivos en el Ecuador. Y hay una reflexión que la he anotado entre comillas: la fuerza mayor se halla presente por la crisis mundial que vivimos. No se la puede discutir, existe. Por lo tanto, las leyes deben actualizarse a los acontecimientos nacionales. Si no se lo hace, deshumanizamos el deber ser de la administración pública, primando el dinero sobre la vida y el interés general. Para terminar, todavía hay tela que cortar. Amigos, nos hallamos en un buen romance como niños en brazos, ya que los defectos de la fuerza mayor sabemos están presentes, pero hasta que no sea declarada formalmente por una norma, orden administrativa o mandato judicial, aquella se convierte en una expectativa y de la que los servidores públicos pensarán 2 veces en reconocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Tenemos una pregunta de nuestros participantes que nos dice: si se obtuvo un crédito con el BIES en diciembre y su fecha de pago está prevista para junio, con la suspensión de plazos decretada, ¿cuándo vencería la obligación? A ver, si es que obtuve un crédito en diciembre y tengo que pagarla para junio. ¿Es esa la pregunta? Dejar de compartir. Perdóneme, Amanda. ¿Dejo de compartir y puedo ver la pregunta? Sí, por favor, revísela en el lado izquierdo de su pantalla, en el botón de QIA. Ahí está la pregunta redactada, por favor, para que la pueda revisar. Si se obtuvo un crédito con el BIES en diciembre y su fecha de pago está prevista para junio, con la suspensión de los plazos decretada, ¿cuándo vencería la obligación? Una muy buena pregunta. Obviamente, para responder rápidamente, súmele los 60 días, debería reestructurarse eso y debería estar pagando eso en agosto. Yo les recomiendo a la persona que hace la pregunta que suscriba una comunicación, que la envíe a través de email al BIES, al ciudadano recaudador, con copia al gerente general, y que se requiera esto. Valga la aclaración, hay instituciones públicas que están enviando mensajes
disuasivos, si se puede decir, para que no nos olvidemos que debemos. Es decir, tal vez mis hipótesis se convierten en tesis y podría decir que los cobros sí se están gestionando, por lo menos. Amanda, si es que por una aclaración, yo le voy a pasar a usted le voy a pasar el PowerPoint en el caso que alguien lo requiera. Muchas gracias, doctor. No nos llegan todavía más preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, este es el momento oportuno para realizarla. Tenemos una más. Nos dicen, ¿el decreto de emergencia no es suficiente como para justificar fuerza mayor? A ver, una excelente pregunta. Parece que es profesor de Derecho Administrativo o es un ciudadano muy interesado, pero no dice el decreto ejecutivo fuerza mayor. La fuerza mayor es la que vivimos. La fuerza mayor es la situación en la que nos hallamos, es la cuarentena, es la falta de poder salir a trabajar. La fuerza mayor es que nosotros como profesionales, como ciudadanos, como empresarios, mini empresarios, emprendedores, no podemos generar recursos. No sé, muy respetuosamente a la directriz del señor presidente, pero si es que se leen en los artículos, no se declara la fuerza mayor. Yo solo he visto una declaratoria de fuerza mayor, bien o mal hecha, pero la he visto, me exhorto a los ciudadanos para que la revisen, y es la que, de cierta forma, ha determinado la administración tributaria del municipio de Quito. No he visto ninguna otra institución pública que se diga expresamente se declara la fuerza mayor. El decreto ejecutivo delinea directrices, pero no dice se declara la fuerza mayor. Es más, lo que dice el decreto ejecutivo es que se declara el estado de excepción por calamidad doméstica. Mi punto de vista es la fuerza mayor está presente, es intangible y por lo tanto las normas de la República tienen que cambiarse. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas dentro de nuestro casillero. De ser ese el caso, daríamos terminada ya esta sesión de webinar. Podemos ayudarles tal vez, doctor, con su dirección de correo electrónico, si es que alguno de los asistentes tiene alguna duda para que le puedan consultar. Sí, mi email es dtorres@baclo.es. Estoy a las órdenes para las preguntas que quieran hacerme, sobre todo por el tiempo que tenemos ahora cumpliendo la cuarentena. Para mí ha sido un honor dirigirme a este foro. Agradezco una vez más a la Cámara de Comercio de Quito. Exhorto a la Cámara para que siga tratando estos temas que son un poco oscuros, que son partes del derecho administrativo. Una vez más estoy presto para servirles con las respuestas que ustedes necesiten a través de mi correo electrónico en el estudio jurídico Barrera Andrade Ceballos, en el que laboro en la ciudad de Quito. Y para las personas que tengan un saludo cordial. Muchas gracias, doctor, por esta charla tan informativa que nos va a servir de mucho. Agradecemos también a los participantes por haber estado aquí y les recordamos que tendremos más webinars y Facebook Live en el transcurso del día y en el transcurso de la semana y esperamos contar con su presencia. Que tengan un buen día. Gracias.